시간 함께 나누실 하나님의 말씀은 로마서 1장 1절부터 7절까지 말씀입니다. La palabra de Dios que vamos a compartir ahora es Romanos capítulo 1, versículo de 1 hasta el 7. 하나님의 말씀 로마서 1장 1절부터 7절까지 말씀 받들어 봉독하겠습니다. 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라. 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시니라. 그로 말미암아 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 그의 이름을 위하여 모든 이방인 중에서 믿어 순종하게 하나니 너희도 그들 중에서 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자니라. 로마에서 하나님의 사랑하심을 받고 성도로 부르심을 받은 모든 자에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 아멘. Hace unos años atrás estuve en una conferencia de los pastores. En esa conferencia, un pastor orador dijo lo siguiente: la iglesia coreana se está decayendo, ya sea una iglesia grande o pequeña. La razón es que en la iglesia no se predica más el verdadero evangelio. Cuando escuché esta palabra del orador, pensé, voy a hacer algo con respecto. El evangelio es lo esencial y lo primero. Debemos compartir primero el evangelio y solo el evangelio de Jesucristo. La necesidad más urgente de toda la iglesia del Señor es el evangelio. Contando con la iluminación y la guía del Espíritu Santo, aunque sea difícil, aunque parezca aburrido y pesado, debemos volver a la palabra de Dios, a la esencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy me gustaría compartir con ustedes sobre el Evangelio de Jesucristo a través del libro de la carta a los romanos. 제가 몇 년 전에 목회자 컨퍼런스에 참석을 할 기회가 있었는데요. 그 중에 어떤 강사 목사님이 이런 말씀을 하시는 거예요. 한국의 교회들은 무너져 가고 있습니다. 쇠퇴하고 있습니다. 그 이유는 큰 교회건 작은 교회건 규모가 크건 작건 상관없이 예수 그리스도의 복음이 사라져가고 있기 때문입니다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 그래서 그 말씀을 듣고 제가 충격을 받고 그때부터 목회자 중에 한 명으로서 복음으로 돌아가야겠다. 복음이 정말 중요하구나. 다시 말씀으로 돌아가야겠다. 교회가 살 길은 오직 예수 그리스도의 복음이다. 라는 생각을 했었습니다. 그래서 오늘 로마서 1장 말씀을 통해서 예수 그리스도의 복음의 말씀을 함께 나누고 싶습니다. Un político argentino del siglo XIX llamado Juan Bautista Alberdi dijo lo siguiente: durante los últimos 130 años, Argentina ha sido un país de paternalismo, de mala educación. Nosotros, el pueblo argentino, no tenemos hambre de panza, sino tenemos hambre de cerebro.
No sufrimos pobreza de alimentos, sino lo que estamos sufriendo es la pobreza de la educación. Cuando leí este escrito, se me ocurrió este pensamiento. ¿No ocurre lo mismo con la iglesia hoy en día? Hoy día la iglesia no tenemos hambre corporal, físico, de panza, sino tenemos hambre espiritual. No estamos sufriendo de la pobreza material, sino la pobreza espiritual. No es que estamos muriendo por la falta de la comida material, sino lo que a nosotros falta es la comida, el pan de cada día que cae del cielo, de la palabra de Dios. Y este fenómeno pasa no porque Dios no nos da su palabra, sino porque no estamos buscando la voluntad del Señor. Es que muchas veces no queremos escuchar su palabra porque no nos conviene. Es porque nos gusta más la cosa del mundo que la palabra del Señor. Es que ya no nos interesa ni escuchar ni obedecer a la palabra de Dios. 제가 옛날에 제가 살던 아파트가 있었는데요. 그 아파트가 있던 까세가 후안 바우티스타 알베르디 2700대에 있는 아파트였습니다. 그래서 후안 바우티스타 알베르디라는 사람의 이름은 굉장히 저한테 익숙한데요. 찾아보니까 어떤 글 중에서 이 나라 19세기 정치인이었더라고요. 정치가인데 이런 말을 했습니다. 우리 아르헨티나는 배가 고픈 게 아니고 머리가 고픈 거다. 우리가 지금 이 모양 이 꼴이 된 것은 먹을 양식이 없어서가 아니라 교육이 이루어지지 않기 때문이다. 그런 말을 했더라고요. 그 글을 읽고 저에게 들었던 생각이 있습니다. 이게 오늘날 우리 교회의 현실이 아닌가. 여러분, 우리 교회가 쇠퇴해가고 있는 이유는 먹을 게 없기 때문이 아닙니다. 하늘의 양식이 날마다 떨어지고 있는데 우리가 하나님의 말씀을 외면하기 때문입니다. 하나님의 말씀이 우리에게 유익이 안 됩니다. 세상에 살 때 살짝 하나님 뜻을 저버리고 외면하고 적당히 두루뭉실하게 술에 물탄 듯 물에 술탄 듯 살아야 되는데 약간 이 속된 말로 뭐라 그러죠? 유두리 있게 약간 그게 살아야 되는데 그래서 말씀을 외면하기 때문이다. 그래서 말씀의 빈곤, 예수 그리스도의 복음의 빈곤, 복음이 사라져가기 때문에 교회가 무너져가고 있다는 것이죠. Hermanos, la epístola a los romanos comienza con 3 declaraciones del apóstol Pablo sobre su identidad espiritual. Primero, yo soy un siervo de Jesucristo. Segundo, he sido llamado por Dios a ser el apóstol. Tercero y último, he sido enviado por causa para proclamar el evangelio de Jesús. La primera autodefinición de Pablo es: yo soy siervo de Jesucristo. En otra palabra, está confesando que es un esclavo, siervo. El versículo 1 del texto de hoy dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Ustedes ya saben que el apóstol Pablo tenía casi todas las condiciones de un hombre santificado. Tenía los conocimientos, tenía la ciudadanía romana, tenía el honor. Y era uno de los mejores eruditos religiosos. Y se supone que también tenía mucha plata. Porque en aquel tiempo, si una persona nacía como ciudadano romano, podía ganar mucho dinero.
utilizando su estatus social. Sin embargo, aquí encontramos al apóstol Pablo, que tenía todos los privilegios, se presenta como un esclavo, como un siervo, peor que un koji, un mendigo. Nosotros, cuando escuchamos la palabra esclavo, hoy en día la verdad es que no sentimos bien lo que es el peso, lo grave es ser un esclavo. Los esclavos eran tratados como un animal doméstico. 강아지만도 못한 게 그 당시의 노예였습니다. No solo tenían una vida incómoda, sino su vida era infernal. Un comentario bíblico explica así: la palabra griega original para siervo o esclavo es doulos. Y en el mundo romano, en ese tiempo, un siervo era como un mueble que habla en casa. En aquella época, la clase alta del Imperio Romano contaba con 3 tipos de cosas domésticas. En primer lugar, estaban las cosas que no podían hablar, como los utensilios, como cacerola, los vasos, las cucharas, tenedores, etcétera, etcétera. En segundo lugar, estaban los animales domésticos, como perros y gatos. Y por último estaban los esclavos, que no tenían ninguna libertad y eran maltratados. Y el apóstol Pablo está presentando a sí mismo esclavo de Jesús. Es una declaración realmente choqueante. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Lo que quiso decir el apóstol es que todo el ser humano, sin excepción, somos todos esclavos de alguien o de algo. El apóstol no está tratando de ser humilde, diciendo soy un esclavo. Él no intentaba dar una buena imagen. Yo soy humilde, buena persona. No quiso decir eso. Sino porque él sabía que todos nosotros somos esclavos de alguien o de algo, de alguna cosa, en el sentido espiritual. Que todos dependemos de alguien o pertenecemos a alguien. Hay personas que pertenecen a Dios, aunque alguno de la gente del mundo podría pensar que yo no pertenezco a nadie. Soy un hombre libre. Yo no estoy bajo el control de nadie. A mí nadie controla. Pero en realidad ellos están dependiendo de su propio pensamiento. Es decir, las personas que confían en sí mismo están siendo dependientes de su ídolo del yo, del ego. Así, de esta manera, el apóstol está señalando a que todos nosotros somos esclavos, dependemos de alguien, pertenecemos. Algunas personas son esclavos del dinero. Otros son esclavos del tiempo, cuya característica es que siempre están ocupados por algo. Algunos son esclavos de sí mismos, viviendo solo para él, viviendo una vida egoísta, egocéntrica. Algunos son esclavos de valores mundanos o creencias filosóficas y políticas. Y finalmente están los que son esclavos de Jesús. Hermanos, todos somos esclavos de alguien. Lo que marca la diferencia es de quién dependemos, a quién pertenecemos o para quién estamos viviendo. La segunda noción o sensación que nos da cuando leemos la palabra esclavo es la idea de sumisión. El apóstol Pablo se describe a sí mismo como esclavo de Jesús. Está haciendo una confesión de que está intentando someterse al Señor Jesús. Pero la sumisión que está mencionando el apóstol no es una sumisión hecha por obligación, sino está hablando de la sumisión voluntaria, con su propia voluntad.
con plena libertad. Según el pensamiento del mundo es imposible comprenderlo, entenderlo. Pero nosotros que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sí que podemos entender. Porque sabemos que esta sumisión de la que habla el apóstol es voluntaria, bajo ninguna obligación, no por esfuerzo humano, sino por la gracia absoluta de nuestro Dios. Hermanos, todos nosotros somos y éramos pecadores, imperdonables. A causa de nuestro pecado nos esperaba la muerte eterna. No teníamos ninguna esperanza, pero Dios envió a Jesucristo, su Hijo unigénito, para recibir el castigo por nuestros pecados en la cruz. Y resucitó al tercer día y ascendió al cielo y está ahora a la diestra del trono de Dios, intercediendo. Incluso ahora mismo, en este momento, está intercediendo por nosotros, por cada uno de nosotros, para que nos abra el Espíritu Santo, que nos abra el corazón de cada uno de nosotros, para que podamos recibir a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y cuando llegue el tiempo de Dios, el Señor Jesús volverá para el juicio final. El juicio de la salvación para los que han aceptado a Jesús como Señor. Pero quien no haya recibido a Jesús como Salvador será condenado para siempre. Por ende, el apóstol Pablo está explicando esta buena noticia, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo Jesús, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y el apóstol lo está expresando en una sola frase, en una sola oración. Soy esclavo de Jesucristo. He aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Por la gracia de Dios, a partir de ahora, solo pertenezco al Señor Jesús. He recibido un tremendo regalo, un don, un galardón de la salvación que nunca podré pagar. Así que estoy tan alegre y feliz que me ofrezco voluntariamente para ser siervo, esclavo, a hacer obediencia 100% a la palabra, a la voluntad del Señor Jesús. Esto sería lo que el apóstol Pablo está confesando a través del pasaje de hoy. La segunda autodefinición de Pablo es que soy un hombre llamado por Dios. El versículo 1 del texto de hoy dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. El apóstol Pablo declara primero que es siervo de Jesucristo y luego confiesa que fue llamado por Dios a ser apóstol. Hay tres palabras que salen en la Biblia sobre el apostolado. La primera es la palabra griega kleros. Esta palabra kleros está relacionado con un llamado especial de Dios. La persona que tiene un llamado especial de Dios experimentan este kleros, que sería una vocación especial para hacer el ministerio santo de Dios. Todos los profetas de la Biblia experimentaron este tipo de llamado de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 9, también nos relata sobre la experiencia del apóstol Pablo cuando se encontró con el Señor Jesús en el camino a Damasco para capturar a los discípulos del Señor Jesús. La segunda palabra con el significado del apóstol es fariseo. Esta palabra hebrea, fariseo, significa apartado del mundo. Esta palabra es muy conocida por los fariseos en el tiempo de Jesús.
La tercera y última palabra que tiene relación con apóstol es la palabra griega apóstolos, que quiere decir enviado. Esta palabra significa persona enviada para el evangelio, o sea, enviado por Dios para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Así que podemos pensar, podemos decir que el apóstol Pablo se está presentando a sí mismo así. Soy un hombre llamado por Dios. Dios me ha llamado para proclamar el evangelio de Jesucristo. Yo tengo la convicción del llamado del Padre Dios. Mientras meditaba sobre estas palabras, el Señor puso esta pregunta en mi corazón. Cristian, ¿vos también tenés esa seguridad, esa convicción del llamamiento de Dios para compartir la palabra del Evangelio de Jesucristo? Para que nosotros seamos establecidos como pueblo santo de Dios, lo primero que necesitamos es el llamamiento de Dios. El hecho de tener o no esa convicción del llamado de Dios determinará si somos o no el pueblo, los hijos de Dios, la iglesia de Dios. Hablando honestamente, soy un hombre que intentaba escapar o esquivar para no hacer el ministerio pastoral. Hacía todo lo posible para no hacer el ministerio. Mi padre quería que yo fuera un médico y después de terminar el secundario fui a la universidad, a la facultad de medicina. Pero no era mi camino, ya que al ver los cadáveres, en el primer año se daba clases de anatomía, ahí hay esqueleto, había cadáveres y eso, la verdad, me asustaba. Y dejé en el tercer año y empecé a buscar otro camino. ¿Qué voy a hacer en toda mi vida? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que realmente me gustaría hacer? Haciendo esta pregunta seguía buscando la profesión. Y decidí ser un escritor, ya que me gustaba escribir. Quería escribir una novela cristiana, pero me di cuenta de que no estaba preparado porque no sabía mucho sobre la Biblia en ese tiempo. Por eso decidí ingresar a un seminario teológico para saber más de Dios. Y en la nota de inscripción, en la solicitud, puse así: yo quiero ingresar al seminario para escribir una novela acerca de Dios, porque necesito mucha información sobre Dios. Entonces, cuando me hacían una entrevista para el ingreso, habían 3 pastores que me hacen entrevista. Y me hacen una pregunta. La última pregunta era: Cristian, ¿estás seguro de que fuiste llamado por Dios para este ministerio? ¿Y saben cuál fue mi respuesta? Mejor no se lo digo. Hermanos, no podemos glorificar al Señor a menos que primero seamos llamados y después santificados, limpios de corazón a los ojos de Dios. Así que lo primero que hace Dios es limpiar nuestro interior para que seamos como sus hijos conforme a su corazón. Y para ese proceso a veces Dios nos manda al desierto. 하나님은요, 우리를 하나님의 거룩한 백성, 거룩한 자녀로 부르시기 위해서
우리 영혼을 깨끗하게 정화하는 작업을 하십니다. 그러기 위해서 가끔 필요하다면 우리를 광야로 이끄십니다. 때로는 질병일 수도 있고요. 때로는 그게 경제적인 가난일 수도 있고요. 때로는 이런저런 가족의 불화일 수도 있고요. 때로는 이런저런 어려운 상황들이 있을 수 있습니다. 그 어려운 상황, 위기들을 통해서 하나님 붙잡게 하시고 여호와를 바라보게 하시고 오직 예수를 찾게 하신다. Y Dios nos hace esta pregunta a través del pasaje de hoy. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Han sido realmente limpiados y purificados nuestro corazón? ¿Hemos sido limpiados por la sangre preciosa de Jesucristo? ¿O tal vez ni siquiera nos interesa la santificación? 여러분, 우리가 하나님께 의롭다 하심을 받는 친의의 과정이 구원의 과정 가운데 하나 있죠. 그 다음에 우리가 영화롭게 되기 전에 반드시 필요한 과정이 있습니다. 단계가 있습니다. 그게 바로 성화, el proceso de la santificación. 성화가 반드시 필요하다는 거죠. 그래서 입술로만 주님을 찬양하고 하나님 사랑해요 하는 게 아니라 우리의 삶이 정말 예수 그리스도의 제자답게 되는 것, 하나님의 거룩한 백성으로 변화되는 것, 거룩하게 변화되는 것, 그러한 과정이 반드시 필요하다는 것이죠. ¿Qué quiere decir esto? Que para que nosotros podamos vivir como hijos conformes al llamado de Dios, sí o sí debemos estar, para ser limpios de corazón, purificados, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Hermanos, ¿saben cuál es la mejor maldición que puede hacer un miembro de la iglesia a un pastor? Pastor, haga todo el ministerio pastoral sin la llenura del Espíritu Santo. 성도님들이 목회자에게 할 수 있는 가장 저주스러운 아주 치욕적인 저주가 뭐냐면, 목사님 목회 열심히 하시되 성령님의 감화 없이, 성령님의 도우심 없이, 성령 충만함 없이 목회하세요. 그게 가장 목회자에게 힘든 저주 같은 말이라는 것이죠. 그만큼 여러분, 성령의 충만함이 우리에게 필요하다. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Sin la unción, sin la ayuda y sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada. Todo lo que intentamos hacer sin el Espíritu Santo es en vano. Yo creo que esto no ocurre solo en el ministerio pastoral, sino corresponde a todos nosotros, a todos los miembros de la iglesia. Es para todos nosotros. Hermanos, si practicamos nuestra fe sin estar llenos del Espíritu Santo, nos convertimos en personas religiosas, no en discípulos de Jesús. 여러분, 우리가 성령의 도우심 없이 열심히 신앙생활할 때 우리는 훌륭한 종교인이 될 수 있습니다. 그러나 성령 충만이 없다면 우리는 종교인은 되어도 예수 그리스도의 제자, 신앙인은 될 수 없습니다. Hermanos, Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz para salvarnos cuando aún éramos pecadores, enemigos de Dios, y nos adoptó como sus hijos y nos llamó a ser su iglesia. Nos ha apartado para que seamos el pueblo santo de Dios. Entonces deberíamos chequear nuestra fe. ¿Cómo estamos? ¿Realmente estamos conscientes de este llamamiento sagrado de nuestro Señor Jesús?
Tenemos ese anhelo de convertirnos en mujeres y hombres de fe, obedeciendo y viviendo conforme al llamado de Dios. Estamos pidiendo la ayuda, la llenura, la unción del Espíritu Santo de Dios en cada instante de nuestra vida. Volvamos al libro de Romanos. Así se está presentando el apóstol Pablo. Primero, yo soy un siervo, esclavo de Jesucristo. Segundo, fui llamado por Dios. Y creo que nuestra confesión debe ser la misma. Como el apóstol Pablo, debemos proclamar al mundo que somos siervos de Jesús. Y que fuimos llamados a compartir el amor, el evangelio de Jesús. Que fuimos llamados a proclamar el evangelio de Jesucristo a todo el mundo, y que fuimos llamados a ser santa iglesia, pueblo santo de Dios, para cumplir su amor, porque de eso se trata la iglesia. 여러분 모두 아실 것입니다. 교회라는 말이요, 헬라어 원어로는 ecclesia. En griego original la iglesia es ecclesia. Eclesia, es para afuera. Eclesia es reunidos. 예수 그리스도의 복음을 전하기 위해서 세상을 향해서 이 예수 그리스도를 주로 고백하는 사람들이 모이는 그 모임, 그게 하나님의 교회라는 것이죠. 그런데 만약 교회 안에 예수 그리스도의 복음으로 충만해 있지 않다면, si falta la llenura, esa llenura del Espíritu Santo que afirma, que reconoce que el Señor, que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que comparte que Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador de todo el mundo, si falta esa declaración, si falta esa confesión de fe en la iglesia, no es iglesia. 여러분, 교회 안에 예수 그리스도를 찬양하는 고백이 점점 희미해져 가고 있다면 그 교회는 더 이상 교회가 아니라는 것입니다. Cualquier reunión de personas sin esta confesión de fe no puede llamarse iglesia. Porque la iglesia no es un club social. La iglesia no es una empresa con fines de lucro. La iglesia es una comunidad de personas que fueron llamados por Dios. Personas que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es una santa reunión de las personas que confiesan a Jesús como su Señor y Salvador. Si alguien le preguntara a ustedes por qué vienen a la iglesia, ¿cómo responderían? Vengo a la iglesia porque no tengo otra cosa